¿Cómo están, amigos? Hoy corresponde trabajar el artículo 72 del Código Penal peruano que titula Requisitos para la aplicación. ¿Pero de qué? Si ustedes recuerdan, en la entrega anterior conversamos respecto a las medidas de seguridad y sus clases. Ahí también conversamos sobre algunos procedimientos procesales que eran necesarios para su aplicación. El día de hoy, en efecto, conversaremos sobre aquellos requisitos imprescindibles, básicos, convergentes que se requieren para que se pueda aplicar una medida de seguridad. Pero recordemos, ¿qué era una medida de seguridad? Veamos. Las medidas de seguridad vendrían a ser consecuencias jurídicas por la comisión de un hecho punible realizado por una persona que ha sido declarada inimputable, pero que no puede ser responsable, no puede ser declarado culpable por ese ilícito penal. Esas son las medidas de seguridad. ¿Qué más? Las medidas de seguridad también pueden ser denominadas medios penales preventivos de lucha contra el delito, que aplica o que lo aplican los órganos jurisdiccionales, ¿no? En este caso, aquella persona que ha sido declarada inimputable y que manifiesta una peligrosidad criminal. Es decir, esta medida, esta forma de sanción, se le aplica a una persona que tiene esa condición de inimputable, pero por una base, por un criterio fundamental que es la peligrosidad criminal de ese sujeto. Por lo tanto, mientras que una pena, por ejemplo, ¿no?, tiene su fundamento en la culpabilidad, en el caso de una medida de seguridad, viene a ser o tiene su fundamento en la peligrosidad. En pocas palabras, una pena se inflige por la comisión de un delito. En el caso de una medida de seguridad, se aplica como un medio para poder evitarlo. Esas son algunas concepciones generales, básicas respecto a las medidas de seguridad. Ahora, ¿cuántas clases de medidas de seguridad hay? El artículo 71 nos habla sobre dos, ¿no? ¿Y cuáles son? El artículo 71 nos dice que tenemos como medida de seguridad la internación y el tratamiento ambulatorio. En esa misma línea, por ejemplo, el recurso de nulidad 754-2020 Lima Norte no lo menciona como clases de medidas de seguridad, sino como dimensiones de las medidas de seguridad, o que las medidas de seguridad poseen dos dimensiones. Es lo que dice este recurso de nulidad. ¿Y cuáles son? Ahí menciona a la internación y también al tratamiento ambulatorio. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema respecto a la internación? Allí en este recurso de nulidad sostiene que la internación es una medida de seguridad que se aplica a una persona que ha sido declarada inimputable. ¿Y cómo es que se aplica? En este caso, la Corte Suprema nos dice, la internación supone el ingreso y tratamiento terapéutico de una persona, ¿no?, en un establecimiento médico. En pocas palabras, en un establecimiento psiquiátrico. ¿Con fines de qué? De terapia y de custodia. Por otro lado, la Corte Suprema nos dice, el tratamiento ambulatorio es una medida de seguridad que también se aplica a una persona inimputable con fines ¿de qué? De terapia y de rehabilitación. Ojo, mientras que la internación supone como fines la terapia y la custodia, el tratamiento ambulatorio, según la Corte Suprema, es la terapia y la rehabilitación, o la rehabilitación. Ahora, ¿cuáles son los fines generales de la medida de seguridad? Este mismo recurso de nulidad 754-2020 Lima Norte nos dice que los fines de la medida de seguridad son tutelares o de tutela, de cura, de custodia, de terapia, de rehabilitación. Esos son los fines generales de las medidas de seguridad. Ahora, si ya tenemos claro qué son las medidas de seguridad de forma general, ¿no?, como lo explica también la Corte Suprema, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que se aplican? Para ello es importante recordar lo que también hemos hecho en la entrega anterior respecto al aspecto procesal. La pregunta es, en sencillo, ¿en qué etapa, en qué estadio, en qué momento procesal es que se aplica una medida de seguridad? Veamos. El libro tercero del Código Procesal Penal peruano
nos habla de tres estadios, tres etapas procesales, en este caso, del proceso común. Y ahí esto lo sabemos todos, ¿no? Las etapas del proceso común es la etapa de investigación preparatoria con las dos subetapas. También nos habla de una etapa intermedia y de una etapa de juzgamiento. Ahora, ¿en cuál de estas tres etapas se aplican, ¿no?, las medidas de seguridad? Y por supuesto, para que se aplique una medida de seguridad es importante que existan algunos requisitos. ¿En cuál de estas etapas? Sencillo. El libro quinto, ¿no?, del Código Procesal Penal nos dice: un proceso especial en el cual se aplica, ¿no?, un castigo, una sanción a una persona que ha sido declarada inimputable dentro de un proceso de seguridad, ¿no?, las medidas de seguridad se aplican en la etapa de juzgamiento. Para ello es importante que durante la etapa de investigación preparatoria o excepcionalmente desde un punto de vista práctico en la etapa intermedia se haya declarado inimputable a una persona, ¿no?, en la cual se tuvo o para la cual se tuvo indicios, sospechas de que presentaba alguna anomalía, algún trastorno mental, psicológico, ¿no? Y esto, por supuesto, el juez de garantías lo ha declarado en su momento, previa audiencia, citando a los sujetos procesales y al perito para que oralice el informe que un juez le solicita para determinar si esa persona que presentaba indicios que era inimputable, ¿no?, estaba o no en esa condición. Eso se hace durante la investigación preparatoria. Ahora, cuando la Fiscalía presenta su requerimiento de medida de seguridad acá en etapa de juzgamiento ya, cuando hace su requerimiento, se apertura juicio, es aquí donde el juez de juzgamiento, ya sea penal, unipersonal o colegiado, donde evalúa el tipo de medida de seguridad aplicable. Ahora, ya sea la medida de internación o de tratamiento ambulatorio, ¿no?, que se va a debatir para que sea aplicable cualquiera de ellas, no importando cuál de las dos sea, lo importante es que existan requisitos principales, básicos, para que se pueda tomar esa decisión, para que un juez pueda determinar si aplica o no aplica esta medida de seguridad. ¿Y cuáles son esos requisitos? Ahí entra a tallar el artículo 72 que te dice, ¿no?, las medidas de seguridad se aplicarán en concurrencia con las circunstancias siguientes. Cuando te dice concurrencia, quiere decir que en paralelo, en simultáneo, al mismo tiempo, tienen que manifestarse esos dos requisitos principales, que son legales, ¿no? Aplicando el principio de legalidad, diremos, primero, que el agente haya realizado un hecho previsto como delito. Cuando dice que el agente, acá no lo vamos a denominar el agente, pues, a un investigado, procesado, acusado, condenado, sino en este caso a un inimputable. Y el agente, es decir, esta persona que ha cometido el ilícito penal, ¿no?, que es un inimputable, haya realizado un hecho previsto como delito. ¿Qué principio estoy respetando con ello? Acá, el principio de legalidad. ¿Qué otra circunstancia debe concurrir? ¿No? El artículo 72 te dice que del hecho, estamos hablando del hecho delictuoso, y de la personalidad del agente, estamos hablando de aquellas características, cualidades individuales que lo diferencian una persona de otra. Es decir, de esa personalidad de este delincuente inimputable pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele una elevada probabilidad de comisión de nuevos delitos. Ahora, si ustedes recuerdan, para que se aplique una reserva del fallo condenatorio, para que se aplique una suspensión de la ejecución de la pena, un juez tenía que valorar la conducta del procesado, tenía que analizar la personalidad del agente, las circunstancias, la modalidad del delito, etc. El juez tenía que hacer ese análisis, ¿no?, durante el juicio. En el caso de una medida de seguridad, un juez no puede de forma subjetiva, de forma sencilla, visual, determinar que esta persona va a cometer o no un nuevo delito. O sea, no puede predecir un pronóstico de comportamiento futuro de una elevada probabilidad que esa persona va a cometer nuevos ilícitos penales. Me estoy refiriendo al inimputable, aquella persona que, por ejemplo, tiene un trastorno mental. El juez no lo puede hacer a simple vista, sino que tiene que basarse en elementos objetivos, en pericias especializadas por un experto. Para ello, si ustedes recuerdan,
en su momento, en la investigación preparatoria, por ejemplo, ¿no? El juez de garantías convocaba una audiencia para determinar el estado o si existía un nivel de inimputabilidad o no, un estado de inimputabilidad o no de ese sujeto que daba indicios que tenía ese estado o que se encontraba en ese estado. Acá se aperturaba una pequeña audiencia, se citaba a las partes, Ministerio Público, defensa privada, perdón, y el inimputable si es que podría participar o tal vez con solamente su defensa. Y a la vez se citaba acá a un perito para que pueda explicar su pericia, si es que lo ha encontrado con algún trastorno y por ende iba a ser declarado inimputable. Este documento de acá, para determinar el nivel de inimputabilidad en esta pequeña audiencia, posteriormente con el requerimiento de la Fiscalía, ya en etapa de juzgamiento, lo que se debatía acá era si se aplicaba o no la medida de seguridad que estaba requiriendo el Ministerio Público. Y en efecto, pues, acá se actuaban medios probatorios, habían exámenes, contraexámenes, todo lo que corresponde, ¿no?, a una etapa de juicio para poder determinar si esa persona se le dictaba una medida de seguridad y qué tipo de medida, de acuerdo a lo que estaba solicitando el Ministerio Público. Entonces, eso quiere decir de que para que se aplique una medida de seguridad CAT, el juez no va a tomar criterio, no va a tomar decisión solamente en lo que él considera o lo que cree o lo que ve o lo que puede parecer, no, sino que tiene que basarse en una pericia especializada por experto, que este experto a la vez oralice su caso, ¿no? Oralice su protocolo, sus conclusiones a las que ha llegado después que ha evaluado a un sujeto con estas características que presenta trastornos, luego que ha evaluado, luego que se ha oralizado, ¿no?, en este caso los medios probatorios o ya se actuó, recién un juez puede tomar una decisión de decir, aplico la medida de seguridad porque este agente ha cometido un hecho punible previsto como delito, o porque del hecho y de la personalidad del agente pueda decirse que esta persona realmente a futuro va a seguir cometiendo ilícitos penales, que es una persona peligrosa. Recién ahí, con el documento en la mano, con la evidencia de las explicaciones que presenta un perito especializado ya en juicio, recién se puede tomar la decisión de que se aplique una medida de seguridad. Y será el juez el que velará si es que, de acuerdo a lo que se actúa en juicio, se aplica una medida de internación o de tratamiento ambulatorio. De eso se trata el artículo 72 respecto a los requisitos para la aplicación de las medidas de seguridad.